A las 3 de la madrugada, cuando Ouagadougou se sumergía en un silencio tan denso como el polvo del Sahel, algo invisible estuvo a punto de cambiar para siempre el destino de Burkina Faso. Mientras millones dormían, la capital fue sacudida por el inicio de un golpe de Estado orquestado con una precisión casi quirúrgica, diseñado para destrozar las instituciones y quebrar la fe de un pueblo entero. Grupos armados, dotados de explosivos devastadores y armas extranjeras jamás vistas en manos nacionales, se deslizaron por las arterias más críticas de la ciudad. Cada movimiento era calculado, cada objetivo elegido para colapsar la vida diaria. Puentes, estaciones eléctricas, ministerios, todo estaba en la mira. No buscaban el caos, sino una parálisis total y la eliminación del líder que personificaba la esperanza de una autonomía africana real. La amenaza era descomunal. Si la conspiración hubiera triunfado, en apenas unos segundos, Burkina Faso habría perdido su gobierno, su frágil estabilidad y quizás su futuro como nación soberana. El golpe habría resonado como una advertencia siniestra en todo el continente, mostrando cuán vulnerable está África ante fuerzas externas decididas y traiciones internas. Sin embargo, algo inesperado frustró los planes de los conspiradores. La ciudad despertó al filo del abismo. Patrullas de seguridad, unidades de inteligencia y una ciudadanía vigilante se coordinaron en la oscuridad, urdiendo una respuesta que nadie había previsto. Lo que parecía el inicio de una fractura irreversible se convirtió en el surgimiento de una resistencia colectiva, tejida entre el miedo y la esperanza. Pero la verdadera historia no yace solo en la violencia nocturna, sino en las grietas que la hicieron posible. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de fractura? ¿Y quiénes se esconden tras las sombras del intento fallido? La calma de Ouagadougou no era casualidad, sino un silencio que anticipaba algo. En la capital de Burkina Faso, la quietud nocturna suele durar poco, como si la ciudad entera escuchara el pulso de su propia historia, temiendo que el destino cambie en cualquier momento. Aquella noche, el silencio era un velo tenso, a punto de desgarrarse ante una amenaza invisible pero real. Burkina Faso, en el corazón del Sahel, lleva años atrapada en la inestabilidad. Golpes de Estado, crisis políticas y la presión de conflictos regionales han erosionado la confianza en las instituciones. El país ha visto caer viejos regímenes, soportar la embestida del terrorismo yihadista y enfrentarse a la mirada desconfiada del mundo, reinventándose una y otra vez para sobrevivir. Este ciclo de inestabilidad no es nuevo en África. De hecho, si miramos hacia países como Malí, Níger o Chad, encontramos patrones similares: intentos de golpe, presiones externas y la constante lucha entre la autonomía nacional y la interferencia extranjera. En 1983, por ejemplo, el propio Thomas Sankara llegó al poder en Burkina Faso tras un golpe apoyado por sectores militares y civiles cansados de la injerencia internacional. Pero, como en un eco interminable, la historia parece repetirse, con actores nuevos y estrategias cada vez más sofisticadas. En medio de ese remolino, un nombre empezó a crecer: Ibrahim Traoré. Joven, audaz, con un discurso que desafía a quienes siempre decidieron por el país. Para unos, Traoré encarna esperanza y dignidad africana. Para otros, es el detonante de una confrontación directa con potencias extranjeras acostumbradas a trazar el destino nacional. Bajo su liderazgo, Burkina Faso ha girado el timón de su seguridad. El gobierno redefinió prioridades, rompió lazos con aliados que ya no servían al interés nacional y buscó asociaciones nuevas, apostando por la autonomía en un mundo cada vez más volátil. Estas decisiones han devuelto orgullo a muchos ciudadanos, pero han puesto en alerta a actores con intereses en la región. Para entender la magnitud de este cambio, basta mirar la ruptura con Francia, la potencia colonial histórica. La expulsión de tropas extranjeras y el cierre de bases militares en el país no solo fue un gesto simbólico, sino el inicio de una política exterior basada en alianzas africanas y un acercamiento a nuevas potencias, como Rusia. Este giro ha despertado tanto esperanza como preocupación. ¿Puede Burkina Faso garantizar su seguridad sin depender de Occidente?
Ouagadougou no es solo un escenario, es el corazón vivo del Estado. Sus avenidas, puentes, ministerios y cuarteles son arterias que conectan más que territorio. Sostienen la frágil continuidad de una nación en transformación. Cada ruta y cada edificio son símbolos, piezas de un tablero donde se juega el futuro colectivo. No solo está en juego el control del gobierno, se disputa la reputación internacional de Burkina Faso, su derecho a decidir su rumbo y romper cadenas históricas de dependencia. Cada paso es observado dentro y fuera del país, porque lo que ocurra aquí influirá en el destino de todo el continente. Para ilustrar la importancia de Ouagadougou, basta recordar el atentado al Café Capuchino en 2016, donde un ataque terrorista puso en jaque la seguridad urbana y mostró la vulnerabilidad de los centros neurálgicos. Ese evento, aunque diferente en naturaleza, demostró que un solo golpe bien dirigido puede sacudir la confianza nacional e internacional. En este clima de tensión, la noche del complot introdujo una amenaza nueva. No era solo un peligro militar, era la posibilidad de quebrar el alma de la nación de un solo golpe. Pero los conspiradores no contaban con la vigilancia silenciosa de quienes habitan la ciudad, ni con la determinación de quienes custodian sus instituciones. Esa noche, la historia de Burkina Faso estuvo a punto de escribirse con sangre, pero algo inesperado sucedió. No fue un motín espontáneo. Lo que se desplegó esa noche en Ouagadougou era una operación de ingeniería política y militar, una maquinaria de precisión implacable, calibrada para desmantelar la soberanía nacional en cuestión de minutos. Todo arrancó por un pequeño detalle. Una patrulla acostumbrada al silencio inquietante de la madrugada detectó un vehículo cuya presencia, por sí sola, era una anomalía. No era el color ni la forma. Era el modo en que se deslizaba por las sombras, casi esquivando el aire. La reacción fue inmediata. Persecución a toda velocidad por calles normalmente tranquilas, el rugido de los motores quebrando la calma. El vehículo sospechoso, finalmente acorralado tras una persecución tensa, se transformó en la puerta de entrada a un terror que nadie había previsto. Dentro, los agentes hallaron cilindros de trinitrotolueno industrial, cuidadosamente apilados. No eran reliquias de viejos conflictos, sino explosivos de alto poder, con etiquetas internacionales y un propósito frío: provocar un apagón total en la capital, colapsar puentes, destruir arterias vitales. Junto al trinitrotolueno, un arsenal de armas extranjeras. Fusiles limpios, sin rastros de batallas pasadas, con códigos y grabados que no coincidían con ningún suministro regional. Era la prueba tangible de una red que cruzaba fronteras, diseñada para diluir la responsabilidad y evitar cualquier señalamiento. La investigación se expandió por ondas. Cada pista sacaba a la luz una capa más profunda. El plan no era solo destruir infraestructuras. Buscaban desestabilizar mediante sabotajes simultáneos, generar distracciones en puntos clave y, en el centro de todo, eliminar a la figura que encarnaba la autonomía africana. La hora elegida, en plena madrugada, no era casualidad. Aprovechaban los puntos ciegos de la vigilancia y la rutina adormecida de las instituciones. Apostaban a que el golpe de gracia sería irreversible antes del primer rayo de sol. Todo estaba calculado para que el país despertara demasiado tarde. Pero la sofisticación del operativo iba más allá de lo técnico. Era, sobre todo, una guerra psicológica. Instalar el miedo, sembrar la duda, romper la fe en la protección estatal. Si el plan triunfaba, no solo se perdería terreno, se rompería la confianza pública, la cohesión social y la reputación ante el continente. El riesgo inmediato era total: colapso de infraestructuras, desintegración política y la amenaza silenciosa de que Burkina Faso se transformara en un simple peón, manipulado por intereses extranjeros, privado de su propio futuro. Para visualizar este peligro, basta recordar el destino de Libia tras la caída de su gobierno en 2011. Un país antaño estable quedó sumido en el caos, convertido en campo de batalla para milicias rivales y potencias extranjeras. Burkina Faso estuvo a solo un paso de un destino similar,
con la diferencia de que, aquí, la resistencia surgió antes del derrumbe. Sin embargo, cuando la noche parecía destinada al desastre, surgió lo inesperado. Una respuesta unificada y una ciudadanía en vigilia. Aquel instante marcó el inicio de una contraofensiva inédita. La nación entera, desde sus calles hasta sus instituciones, se preparaba para desafiar el destino escrito desde afuera. El verdadero giro no estuvo en la fuerza del golpe, sino en quién logró frenarlo y cómo lo hizo. Durante esas horas decisivas, la reacción que salvó a Burkina Faso no surgió de un solo sector ni obedeció una única orden. Fuerzas armadas, inteligencia y redes civiles actuaron como extremidades de un mismo cuerpo, sincronizadas, rápidas, casi como un reflejo. Mientras los conspiradores intentaban paralizar la ciudad bajo la sombra y el rumor, algo insólito emergió. Los habitantes no se ocultaron ni se replegaron por miedo. Al contrario, barrios completos se transformaron en sensores vivos, informando, vigilando y bloqueando rutas consideradas peligrosas con barricadas improvisadas. Las redes sociales se convirtieron en radares ciudadanos. Allí se compartían patrones de movimiento, alertas sobre vehículos extraños y hasta fotografías para identificar posibles infiltrados. Era una vigilancia distribuida, sin centro ni jefe, pero implacable. El plan criminal buscaba dividir y sembrar la desconfianza. Sin embargo, la respuesta fue reflejo de unidad espontánea. Líderes comunitarios, jóvenes estudiantes y hasta vendedoras de mercado patrullaron las calles al anochecer, muchas veces sin instrucciones, guiados solo por el deseo de proteger lo suyo. Este despertar colectivo blindó Ouagadougou frente al caos. La crisis dejó de ser un tema lejano y se volvió acción cotidiana. La defensa de la soberanía pasó de ser un eslogan a convertirse en una tarea compartida, donde cada persona, sin importar edad, origen o creencias, tenía un papel en proteger el destino común. Así nació una nueva conciencia pública, la certeza de que la defensa nacional comienza en lo cotidiano, en la vigilancia mutua, y se multiplica en situaciones extremas. La ciudadanía dejó de ser testigo pasivo para asumir el rol de escudo y sistema de alarma frente a amenazas complejas. Casos similares se han visto en la historia reciente de América Latina. En Venezuela, durante el golpe de 2002, la reacción ciudadana fue clave para revertir la intentona. En Egipto, durante la primavera árabe, la movilización popular desafió tanto a dictadores como a conspiradores. Estos paralelos muestran que la defensa de la soberanía no siempre depende solo del ejército, sino de la acción colectiva. Lejos de quebrarse, la sociedad burkinesa ofreció una lección inesperada. La crisis, en vez de destruir, catalizó una psicología nacional renovada. Se volvió claro que el futuro no se decidiría en oficinas ajenas, sino en la fuerza unida de su propio pueblo. La alternativa hubiese sido la fractura, perder el control del destino y caer en manos de intereses foráneos. Pero lo que se ganó fue mucho más que la mera supervivencia. Se abrió una puerta para redefinir el rumbo del país, con nuevas reglas, alianzas y una confianza restaurada en la capacidad propia. Pero la amenaza no había desaparecido del todo. En las sombras, los instigadores del complot buscaban aún una manera de retomar la iniciativa. En la oscuridad, la defensa no dependió solo del Estado. Fue el pueblo entero quien sostuvo el frente. Cuando la amenaza acechaba en silencio, la vigilancia ciudadana y ese instinto colectivo de proteger lo propio marcaron la diferencia. No bastó la acción militar. Los barrios se transformaron en redes de alerta, recordándonos que la defensa nacional inicia en las calles y en la confianza mutua entre civiles y uniformados. Cada comunidad que reportó un movimiento extraño, cada ciudadano que avisó a las autoridades, fue un eslabón decisivo en una cadena irrompible esa noche. La integración civil-militar no es una consigna vacía. Es la base real de la seguridad cuando los adversarios ya no llevan uniforme, sino que se camuflan entre la rutina diaria. La lección es contundente.
Solo una sociedad atenta y participativa puede anticipar y frustrar amenazas diseñadas para dividirla desde dentro. Los sistemas formales de inteligencia y las patrullas cumplieron su función, pero fue la resiliencia institucional, la habilidad de adaptarse a lo inesperado, la que impidió que el país se paralizara tras el primer golpe. Los protocolos fueron revisados, los canales de comunicación reforzados al instante, y la respuesta ante lo desconocido fue tan veloz como coordinada. En ese contexto, la información se volvió un arma tan poderosa como cualquier explosivo incautado. La transparencia de las autoridades neutralizó intentos de manipulación psicológica y rumores pensados para sembrar pánico. Al informar con precisión y rapidez, se desactivó parte del impacto que buscaban los conspiradores: el miedo y la desconfianza. También, el valor de la identidad colectiva se hizo palpable. Ante la amenaza, la cohesión nacional no fue solo un sentimiento, sino un escudo tangible. La conciencia de un destino y una historia compartidos sirvió de antídoto contra los intentos de fractura social y desestabilización. Aquí, la voluntad popular probó ser más fuerte que cualquier plan calculado en la sombra. Pero no se puede ignorar la advertencia. Las amenazas evolucionan y raras veces se parecen a las del pasado. Por eso, la defensa debe modernizarse siempre, no solo en lo tecnológico, sino también en lo mental y social. Relajarse por la aparente calma sería el error más costoso. Solo la vigilancia y la adaptación continua garantizan que el próximo intento de desestabilización no encuentre grietas abiertas. Olvidar estas lecciones sería abrir la puerta a nuevas vulnerabilidades. Comprenderlas y aplicarlas es construir un escudo duradero, no solo para Burkina Faso, sino para cualquier nación que aspire a decidir su destino. Para evitar que la historia se repita, es fundamental institucionalizar la vigilancia ciudadana. Crear comités de barrio, capacitar a líderes locales en detección de amenazas y fomentar la cooperación con las fuerzas de seguridad son pasos prácticos que han funcionado en países como Colombia, donde la red de frentes de seguridad ayudó a reducir la criminalidad en ciudades como Medellín. Si cada burkinés asume la responsabilidad de su entorno, el margen de maniobra de los conspiradores se reduce drásticamente. A nivel educativo, incluir en los programas escolares contenidos sobre civismo, historia reciente y métodos de autoprotección colectiva puede fortalecer la resiliencia futura. No es suficiente recordar el pasado. Es necesario preparar a la próxima generación para identificar señales de peligro y responder con unidad. En términos de infraestructura, modernizar los sistemas de comunicación y alerta temprana es vital. La instalación de cámaras de vigilancia, la digitalización de flujos de información y la capacitación constante de agentes de seguridad convierten a una ciudad en un espacio más seguro y menos vulnerable a operaciones encubiertas. Así lo demuestra la experiencia de Israel, donde la anticipación y la respuesta coordinada han evitado numerosos atentados. Pero, tras la tensión, surge una pregunta inevitable. ¿Qué se aprendió realmente de aquella noche y cómo se evitará que la historia se repita? Las respuestas determinarán el rumbo de la nación en los próximos años. El futuro de Burkina Faso ya no es una página en blanco a merced de otros. Está en juego la soberanía, el control de su propio destino. Lo que ocurrió en Ouagadougou fue más que un intento de golpe. Fue una batalla silenciosa, donde la ciudadanía, el Estado y la identidad nacional se fusionaron en un solo escudo ante un asalto invisible que buscaba borrar su autonomía para siempre. Hoy, ignorar la lección sería entregar la pluma para que otros escriban la historia. Cada vez que una nación resiste un ataque como este, no solo frustra una conspiración, reafirma que la soberanía colectiva es un valor irrenunciable. En África, la cohesión no defiende solo a un gobierno, sino la visión de un continente decidido a romper sus cadenas. No fue simplemente una noche de tensión en la capital. Estaban en juego la integridad política, la supervivencia de la voluntad popular y la reputación internacional que tanto costó forjar. La victoria sobre el complot no es solo el final de un episodio, sino la apertura de un nuevo ciclo de conciencia.
Cada ciudadano africano comprende que el precio de la inacción es perder todo lo construido con esfuerzo y coraje. Burkina Faso nos deja una advertencia urgente. Las amenazas ya no llegan solo con uniformes y discursos, sino disfrazadas de tecnología extranjera, guerra psicológica y estrategias importadas. Resistir es ahora un deber cotidiano. No basta con celebrar la derrota de los conspiradores. Es necesario asumir el compromiso de vigilar, informar y participar activamente. El futuro exige protagonistas, no espectadores. Si valoras tu independencia y dignidad, este es tu momento de elegir. ¿Serás actor o testigo? Cada crisis como esta define si el mañana será construido por la voluntad popular o dictado por intereses externos. El eco de Burkina Faso resuena como un llamado para todos los pueblos que luchan por defender lo suyo frente a la sombra de la manipulación y la intervención. El desafío sigue, y la siguiente etapa será aún más exigente. Mantener la cohesión, transformar la vigilancia en cultura y convertir la victoria en ejemplo para una nueva generación de líderes africanos. En conclusión, la noche en que Ouagadougou estuvo al borde del abismo no solo será recordada como un episodio de peligro, sino como la chispa que encendió una conciencia nacional renovada. La resiliencia demostrada por la ciudadanía y las instituciones burkinesas debe inspirar a otros países que enfrentan amenazas similares. La receta está clara: unidad, vigilancia permanente, educación cívica y una fe inquebrantable en la capacidad del propio pueblo. Como en los grandes momentos de la historia universal, cuando los pueblos se enfrentan a crisis existenciales, la respuesta de Burkina Faso ha sido la de un país que se niega a ser definido por el miedo. Como lo hizo Finlandia durante la invasión soviética en 1939, o como lo logró Corea del Sur tras la Guerra Civil, la clave está en transformar la adversidad en oportunidad. La pregunta final es tan sencilla como profunda. Cuando vuelva a caer la noche sobre Ouagadougou, ¿será la ciudad un blanco fácil o una fortaleza de solidaridad y alerta? La respuesta está en manos de cada burkinés y, por extensión, de cada ciudadano africano. El futuro no se espera, se construye. Y la lección es clara: solo los pueblos que vigilan y actúan escriben su propia historia.